Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes y de los fondos. Para ello, como es el tema más extenso, entonces lo voy a ir en dos partes. El primero va a ser sobre los fondos. En cuanto a los fondos, entonces podemos hacer dos cosas. La primera es que, recordemos primero antes de ello, eh, recordemos que los fondos son las imágenes que se encuentran en la parte de atrás. Por lo general los fondos son estáticos, el movimiento prácticamente es mínimo o cero. El movimiento de los fondos se genera es principalmente cuando nosotros movemos la cámara. Entonces, si nosotros movemos la cámara, entonces se vería de pronto un poco el movimiento del fondo. Sin embargo, si no hay movimiento de cámara, entonces simplemente el fondo queda estático. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, ¿en qué herramientas vamos a generar los fondos? Entonces existen dos formas de generar los fondos. El primero es vamos a generarlos a partir de un editor de imágenes. En este caso no vamos a utilizar Photoshop porque en Photoshop este software necesita de licencia y nosotros no tenemos el dinero para costear estas licencias. Entonces vamos a trabajar softwares parecidos a Photoshop. Entonces nosotros podemos escribir, por ejemplo, en el buscador eh, similares a Photoshop, que creo que es la herramienta, la mejor herramienta que hay. Entonces, por ejemplo, acá existen 10 alternativas, ¿sí? Está allí, bueno, existen varias alternativas. ¿Cuál es la idea? Que usted lea cuál es la mejor alternativa A, y obviamente que sea libre, ¿no? No gratis, sino libre, que sea de uso libre, ahora sí. Entonces usted empieza acá a mirar, acá existen algunas opciones, usted mira cuál de esas opciones, lee cuál de esas opciones es la que más le convence, y a partir de que ya esté convencido de una de esas opciones, aprenda a manejarla. Entonces esa es la primera parte, aprender a manejar el software. Ya después de aprender a manejar el software, pues simplemente creamos los respectivos fondos, dependiendo ya, eso ya depende qué fondo vamos a generar, es dependiendo del guión. Entonces si el guión habla de una noche, pues vamos a generar el fondo de una noche. Si el guión habla de el amanecer, entonces vamos a hacer un amanecer. Si el guión nos dice que había montañas, o que era desértico, bueno, dependiendo como nos vaya diciendo, así mismo vamos a generar los respectivos fondos. ¿Listo? Entonces reitero, eso lo podemos hacer por una de estas herramientas. Ustedes buscan alguna de las herramientas, las aprenden a manejar. Entonces la primera actividad es esa, aprender a manejar el software mientras que los demás estudiantes van haciendo los otros elementos que es el guión, el storyboard, el animática y demás. Nosotros aprendemos a manejar el software para hacer los fondos. Esa es una opción. La, bueno, antes de terminar con esa parte, siempre dejar el archivo en algún lugar donde nosotros podamos modificar, mmm, digamos, las apariencias, ¿sí? Es decir, donde nosotros podemos de pronto hacerle retoques a la imagen, porque de pronto después tenemos que hacer algunos retoquecitos a las imágenes, y si no lo guardamos el archivo, pues simplemente hemos perdido ese trabajo. Mientras que si nosotros podemos hacer algunos retoques, hacemos los retoques y luego utilizamos esos fondos. Esa es una parte. O también podemos utilizar es Blender directamente. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer, no sé, voy a tratar de hacer de pronto una pared. Entonces lo que hacemos, si fuera Blender, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos acá al muro. Voy a generar una especie de pared. Vamos a agregarle un material. Vamos a agregarle un material. Ese material lo voy a tener por acá en algún lugar. Vamos a buscar qué materiales hay. Creo que acá no tengo materiales. Vamos a ver si en el disco de sí los tengo. Listo, acá tenemos agua, tenemos fluidos. Bueno, creo que no tengo ahorita materiales disponibles. Bueno, voy a generar un material de cielo o algo así que sea más sencillo. Fluido, caché, agua, texturas. Vamos a entrar acá, agua, texturas y vamos a de pronto un cielo. ¿Listo? Entonces vamos al F12 y vemos acá, pues obviamente quedó todo entrecortado. Simplemente pues ya ustedes tienen que empezar a aprender a manejar la herramienta. Vamos a darle acá tensión a ver cómo nos ve.
horrible. De pronto este, no sé, se me ocurre. Sí, podría ser la mejor. Ya ustedes tendrían que empezar a mirar, por ejemplo este. Este va a ser el fondo. Estamos mirando el cielo, ¿listo? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro fondo, nosotros lo que hacemos es que ya nos dirigimos, vamos a darle F11, nos dirigimos acá a este lugar, acá donde está la foto, seleccionamos que sea un solo frame porque únicamente necesitamos que salga el fondo. Luego nos ubicamos aquí que sea PNG o ustedes miran qué formato es el que más les conviene, ¿sí? Démosle PNG, resoluciones y demás, el lugar donde lo vamos a guardar, vamos a decirle que lo vamos a guardar en, colocarlo por acá en imágenes, acá donde dice bienvenida, uy no hay muchos, nueva carpeta, vamos a agregar una nueva carpeta, carpeta 2, ¿listo? Y aquí entonces vamos a decirle que va a quedar prueba, listo, no sé, se me ocurre. Obviamente, pues ustedes ya con algunos videotutoriales pues miran cosas más específicas para que no quede así como tan básico. Acá en este caso únicamente lo que estoy haciendo es mostrarle cómo se podría llegar a hacer. Vamos acá en animación, listo, ya le acabo de tomar la foto. Allá se supone que quedó en una carpeta que se llama básica. Entonces vamos a buscarlo, carpeta 2 y aquí está la imagen. Si damos doble clic ahí aparece la imagen. Listo, esta sería la imagen de fondo. Esa sería una de las opciones. También obviamente tenemos que guardar el proyecto para que cuando lo queramos hacer alguna modificación pues se la podamos hacer. Entonces esas son las dos opciones. Ustedes, reitero, deciden si lo hacen por acá, si lo hacen por Blender o si lo hacen por un editor. Eso ya es cuestión de cada uno. De todas maneras, desde que quede bien no hay ningún problema. Ustedes acá de todas maneras pueden colocar cómo hacer un fondo con Blender. Y hay una serie de tutoriales donde dice cómo agregar fondos. Bueno, ustedes van mirando ahí lo que les vaya saliendo, videos y demás. No se les olvide ir subiendo las evidencias al portafolio e ir agregando las respectivas citas, como de dónde fue que sacaron los elementos. Recuerde que para hacer las citas el profesor Iván Romero ya les dejó unos documentos y que si no, bueno, si no está muy claro, pues le van preguntando al profesor Iván Romero. Aquí hay una forma para generar las respectivas citas, que es agregándolas. Aquí entonces va uno a escribir los autores y demás. Mira acá de dónde fue que sacó el elemento, ¿sí? Y según el elemento, así mismo va llenando. Después le da aquí donde dice referencias, copia las referencias y va y las pega debajo del elemento que hemos hecho. Bueno, espero que esté totalmente claro. Si hay alguna duda sobre qué herramientas manejar, pues me informan. Reitero, pueden utilizar Blender o pueden utilizar un editor de imágenes para hacer los respectivos fondos, teniendo en cuenta en los videos o en los documentos que encuentre las respectivas recomendaciones que se le hagan. Eso es todo. Cualquier inquietud, por favor, comunicármelo o escribirlo ahí en el foro de inquietudes. Muchas gracias y hasta un próximo video tutorial.